Este 26 de diciembre celebramos a San Esteban, protomártir. El 26 de diciembre se celebra el día de San Esteban. Pero ¿quién fue San Esteban y por qué el santoral le dedica uno de los días principales de la Navidad, justo el día siguiente al nacimiento de Cristo? San Esteban fue un diácono de la iglesia primigenia de Jerusalén y protomártir, es decir, uno de los primeros mártires del cristianismo. De hecho, tuvo el honor de ser el primer mártir que derramó su sangre por proclamar su fe en Cristo. La Sagrada Eucaristía se refiere a él por primera vez en los Hechos de los Apóstoles, cuando fue elegido como uno de los 7 diáconos. Las circunstancias de su martirio indican que la lapidación de San Esteban no fue un acto de violencia de la multitud, sino una ejecución judicial. San Esteban es patrono de Roma, de los caballos, los mozos de cuadra, cocheros, canteros, albañiles, carpinteros, tejedores, sastres, toneleros y protector contra la obsesión, las piedras y cálculos, la pleuresía, los dolores de cabeza y para pedir una buena muerte. Su nombre, Estéfanos, es griego, significa corona. Era un judío converso, por lo que se cree que Esteban nació como judío, aunque no se sabe nada más sobre su vida anterior. Estos diáconos fueron elegidos por la insatisfacción entre los judíos helénicos, que consideraban que las viudas de su colectivo eran tratadas peor que las judías hebraicas en la distribución de los fondos de la comunidad. Como el nombre de Estéfanos es griego, se ha asumido que él era uno de estos judíos helénicos. Los elegidos por los judíos helénicos fueron Esteban, Prócoro, Nicanor, Timón, Pármeas, Nicolás de Antioquía. Fueron presentados a los apóstoles, que después de orar les impusieron las manos. Posteriormente se dice que Esteban hizo algunos milagros delante del pueblo. Algunos judíos de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia, que estaban congregados en una sinagoga de libertos, debatieron con Esteban. Según los Hechos de los Apóstoles, no podían rebatirle sus argumentos, por lo que sobornaron a unos testigos para que dijeran que Esteban había blasfemado contra Moisés y contra Dios. Por ello, conmovieron al pueblo, a los ancianos y escribas, y cogieron a Esteban y lo llevaron hasta el Sanedrín, reunido en el templo de Jerusalén. Entonces, los testigos falsos le acusaron de haber dicho que cambiaría las costumbres de Moisés y que Jesús destruiría el templo de Jerusalén. El libro de Hechos dice que en ese momento los sanedritas miraron a Esteban y vieron su rostro como el rostro de un ángel. Esteban dio un extenso discurso ante el Sanedrín. Posteriormente habló de Abraham, de sus descendientes y de cómo José fue a parar a Egipto. Luego habló de cómo José fue consejero del faraón y de cómo los siguientes faraones esclavizaron al pueblo judío, de la vida de Moisés y de su conversación con Dios. En la historia de Moisés, narró cuando aquel profeta estaba perdido en el monte y los israelitas le dijeron a su hermano Aarón que hiciera un dios para guiarles en el desierto. Con esto quiso señalar la desobediencia del pueblo de Israel hacia Dios. Luego habló de la construcción del tabernáculo sagrado que hizo Moisés, siguiendo las instrucciones de Dios, y del templo que hizo Salomón. En el discurso, dijo que Dios había indicado que él vivía en el cielo y en la tierra, y no solamente en un edificio, en referencia al templo. El libro de los Hechos dice que Esteban apeló a las Escrituras para demostrar que Jesús no desobedeció las normas que Dios dio a Moisés, sino que las cumplió debidamente. El discurso terminó con las siguientes palabras: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros siempre habéis resistido al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A qué profeta no persiguieron vuestros padres? Dieron muerte a los que anunciaban la venida del justo, a quien vosotros habéis traído y crucificado. Vosotros que recibisteis por ministerio de ángeles la ley, no la guardasteis. Tras esta afirmación, los sanedritas no pudieron contener su ira. No obstante, Esteban miró hacia arriba y gritó al Sanedrín, que veía el cielo abierto,
y al Hijo del Hombre, Jesús, recientemente ejecutado, sentado a la derecha de Dios. Esto fue una blasfemia tan grande para ellos que cogieron a Esteban, le condujeron a las afueras de la ciudad, a un lugar determinado y lo lapidaron. En aquella época, los judíos permitían la pena de muerte por lapidación en caso de blasfemia. Los testigos, los cuales tenían el deber de tirar las primeras piedras, dejaron sus abrigos en el suelo para poderlo hacer, a los pies de un muchacho llamado Saulo, quien posteriormente sería conocido como el apóstol Pablo. Esteban oró a Dios para que recibiese su espíritu y para que perdonase a sus asesinos. Se puso de rodillas y cayó muerto. Saulo aprobó la muerte de Esteban.